educación, ¿no? Por ejemplo, recordemos, creo que ya les había explicado esto y les había dicho, ¿no? Que la gran parte de la población del Imperio Carolingio era analfabeta, ¿no? Era analfabeta. Pero Carlomagno se preocupó mucho por arreglar ese problema. Es más, él mismo era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Así que, ¿qué hizo? Trajo, ¿no? Sabios como Alcuino del York para poder, pues, empezar un proyecto cultural de educación en el Imperio Carolingio, ¿no? Entonces, acá lo importante van a ser la copia y la producción de libros, porque los libros son un instrumento de difusión cultural, de difusión del conocimiento, ¿no? También vamos a ver acá, por ejemplo, que las ciencias liberales que se van a estudiar, tiene que ver, acá dónde estamos, tiene que ver mucho con el tema de que se estudian en escuelas especiales, escuelas palatinas se llaman eso, ¿no? Escuelas dirigidas a la educación, las escuelas palatinas, muy bien. Entonces, también podemos ver, ¿no? Que las ciencias se van a dividir en dos grupos, el trivium y el quadrivium, ¿no? Por ejemplo, el trivium, ¿qué trae? Este grupo del trivium traía la gramática, la retórica y la dialéctica, 3 ciencias. El quadrivium, 4 ciencias, aritmética, geometría, música y astronomía, ¿no? Entonces, con el ámbito económico, perdón, con el ámbito educativo, ¿no? Y cultural tiene que ver el renacimiento carolingio, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver después de esto, ¿cómo se da la desintegración del imperio carolingio? Mira, todo lo que tiene un inicio tiene un final, ¿no? Carlomagno no es eterno. El hijo de Carlomagno que lo sucede en el trono después de su muerte también trató de llevar el imperio como lo hizo el padre, o sea, Carlomagno. Ludovico Pío continuó en la consolidación del imperio carolingio, pero Ludovico Pío también, pues, desaparece porque no es, él también muere, ¿no? Ahora, Ludovico Pío tiene 3 hijos. Los sucesores de Ludovico Pío van a ser sus 3 hijos, ¿no? Que vienen a ser Luis el Germánico, Carlos el Calvo y Lotario, los 3. O sea, mira cómo empieza, ¿no? Muere Carlomagno, su sucesor viene a ser Ludovico Pío, ¿no? Entonces, ahora muere Ludovico Pío, su sucesor viene, sus 3 sucesores son sus 3 hijos, ¿no? Luis el Germánico, Carlos el Calvo y Lotario. Ahora, obviamente ninguno es Carlomagno, ninguno es Ludovico Pío, no es lo mismo. En vez de consolidar el imperio, en vez de seguir de repente, ¿no? Luchando contra los musulmanes y las invasiones, pasa todo lo contrario. ¿Qué va a pasar acá? Los 3 hijos se dividen el imperio. Los 3 hijos se van a dividir el territorio. Entonces, esta división hace de que el territorio se quede debilitado. Ya no es un imperio consolidado, se queda débil, ¿no? Ellos a través del Tratado de Verdún en el año 843 dividen el territorio, ¿ya? Y con esta división del territorio nacen lo que viene a ser la actual Francia, Alemania e Italia. De esa manera nacen esos 3 estados. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver que una vez que el territorio está dividido, una vez que el territorio está debilitado, ya no está los gobernantes o los emperadores como Carlomagno o Ludovico Pío. Entonces todo esto está débil, viene una segunda ola de invasiones, ¿no? Viene la segunda ola de invasiones. Entonces, de esa manera se da la desintegración del imperio carolingio. Ahora, ¿cómo va a empezar la Edad Media y todo ello? Acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que te dice, según el banco, mira, textualmente te dice, ¿no? Después de la muerte de Carlomagno en el año 414, el poder del imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en varios reinos débiles. Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión. Claro, el imperio está dividido, el imperio está débil, ya no se cuidan las fronteras como siempre, entonces viene una segunda ola de invasiones. ¿Cuáles van a ser estas? Los vikingos que vienen del norte de Europa, los magiares que vienen de las estepas asiáticas, los sarracenos que son piratas corsarios que se encargan pues de asaltar a todo barco comercial que esté por el Mediterráneo. Empieza otra vez, nuevamente empieza un tema de invasiones, de inseguridad. Los que vienen a invadir no lo hacen pues con extrema violencia, vienen a robar, a saquear, a violar, a incendiar, a asesinar a gente. Entonces, todo esto es un caos.
¿no? Entonces, todo esto es un caos. ¿Qué van a hacer los reyes? Los reyes van a pedirle ayuda a los nobles, por favor, poder defender el territorio como se pueda, poder mantener el territorio como se pueda, a pesar de las invasiones. Ahora, los nobles no lo van a hacer sin nada a cambio. ¿Qué van a recibir los nobles de los reyes? Van a recibir tierras. Los nobles van a vivir del usufructo de las tierras que los reyes les están dando para poder en algo, poder apalear, ¿no es cierto?, la invasión que se está dando por los vikingos, los magiares, los sarracenos. Con el tiempo los nobles se van a quedar con estas tierras y se van a convertir en los señores feudales. ¿Por qué? Antes la tierra se llamaba feudo y quien tenía el poder de la tierra o era propietario de una tierra se llamaba señor feudal. Cuando empieza el feudalismo, ya se empieza a desarrollar el feudalismo, vamos a ver ello. Muy bien, entonces, de esa manera, hijos, empezó el feudalismo, ¿no? Empezó la dependencia personal conocida como el vasallaje. Ahora vamos a ver la dependencia de hombre por el hombre y la explotación de un hombre por otro hombre. Textualmente tu banco te dice, ¿no? A la creciente inseguridad se asocia una crisis y los fenómenos de la ruralización y el autoabastecimiento. Fenómenos de ruralización, sí, ¿por qué? Porque las ciudades están siendo invadidas, saqueadas, incendiadas por estos invasores, entonces la gente huye despavorida, la gente sale de las ciudades, abandona las ciudades, abandonan al rey, abandonan las ciudades y se van a ir a tocar la puerta al señor feudal para pedirle seguridad. Por favor, acógenos. Tenemos que tener seguridad nosotros y las familias, los niños, todos, ¿no? El señor feudal les va a dar seguridad, sí, pero nada en esta vida es gratis, porque yo te doy seguridad, te dejo entrar a mi castillo, pero tú vas a trabajar para mí, me vas a dar consejo en el reino, me vas a servir, ¿no? Por eso empieza la dependencia personal, conocido como vasallaje, te dice, ¿ya? Muy bien, entonces, acá que te dice, empezó la vida rural, dejamos la vida urbana, dejamos la vida de las ciudades por pasarnos a una vida rural, ¿no es cierto? Dentro de los castillos se va a dar también la vida del autoabastecimiento y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, dice, el feudalismo, ojo, concepto de feudalismo, hijitos lindos. ¿Qué te dice aquí? Acá bien atentos, ¿ya? El feudalismo fue un tipo de organización política, económica, social. Ojo, ¿qué dice acá? Fue un tipo de organización. No te dice fue un movimiento, no te dice fue una corriente, no te dice fue un sistema, te dice fue un tipo de organización política, económica y social. Los señores feudales ahora van a tener poder porque son dueños de tierras, pero eso no quiere decir que el rey, ¿no?, desaparezca. La figura del rey continúa, solo que el rey ha perdido poder, ¿no es cierto? Esa es la idea, el rey ha perdido poder. Entonces, acá pues el feudalismo es un tipo de organización, nada más, político, económico y social, que predominó en Europa, te dice, desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Quiere decir que en Europa, por ejemplo, en la Edad Media se inicia cuando los reinos bárbaros invaden, ¿no es cierto? La Edad Media se inicia cuando los reinos bárbaros invaden Roma Occidente y la hacen caer. Ahí se inicia la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Dentro de la Edad Media, del siglo IX al siglo XIII, se da el feudalismo, dentro de la Edad Media, ¿ya? Muy bien. Ahora te dice, bajo ese sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de la tierra. Ojo, bajo ese sistema, el poder político, económico giraba en torno a la posesión de la tierra. Si yo tengo tierras y soy poderosa, tengo poder, ¿no es cierto? Soy señor feudal. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Como les dije hace un momento, ¿no? El territorio se va a llamar feudo o beneficio, donde el señor feudal levanta su castillo. Ahora cada señor feudal debe defender sus territorios como puede, porque hay que defender sus territorios. Por eso los castillos eran así, ¿no? Con torres de vigilancia, con un montón de temas de seguridad por el tema de las invasiones. ¿Ya? Entonces, en los castillos, te dice, se cobijan los más débiles mediante un sistema contractual. Los más débiles van a tener un sistema contractual, un acto contractual con el señor feudal para convertirse en vasallos y de esa manera se da el tema del vasallaje. ¿Ya? Te dice, beneficios, a través del sistema del vasallaje, los beneficios son para el señor feudal
y la protección es para el vasallo, ¿no? La protección es para el vasallo. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente y tenemos aquí. Así comienza, te dice el feudalismo, con la incapacidad del rey, donde la fuerza, el poder y la tierra son sinónimos de poder. El señor feudal es el verdadero soberano del feudo, pero solamente de su feudo. Cada señor feudal hace sus leyes dentro de su feudo, cobra su impuesto dentro de su feudo, administra justicia dentro de su feudo. No puede irse a meter con otros feudos, solamente de su feudo, solamente señor feudal, nada más, es un noble, ¿ya? Nada más, muy bien, pasamos a lo siguiente. Entonces tenemos que la relación del vasallaje es un tema complejo, te dice, ¿no? Hasta determinar una relación feudal donde los siervos, porque también aparte de vasallos hay siervos, ¿no es cierto? Donde los siervos, te dice, cumplían una serie de innumerables deberes y los señores tenían el derecho de beneficiarse de los débiles. Por eso al inicio te decía que el tema del feudalismo es cuando, ¿no es cierto?, se da la explotación del hombre por el hombre, ¿ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ver las características del feudalismo. Hijitos lindos, el feudalismo se da en Europa, pero no se da igual en toda Europa. Sin embargo, tiene, te dice el banco, características similares, ¿no? Tiene características similares. ¿Qué tipos de características encontramos? Características políticas, características económicas y características sociales. En lo político, ¿qué te dice? El poder central ejercido por los reyes desapareció y se dispersó en los feudos. El poder del rey se dispersa a los señores feudales. El rey, obvio, el rey no deja de ser rey, el rey no desaparece, pero ahora no tiene poder. ¿Quién tiene el poder del rey? Está dispersado. Todo el poder del rey está dispersado en los señores feudales, ¿no? En los feudos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Te dice, los lazos de dependencia se hicieron personales, claro. Ahora va a haber lazo de dependencia hombre con hombre, ¿no? ¿Ya? Se hicieron personales. Vasallo, señor feudal. Desaparece el vínculo de hombre o ciudadano con el Estado. Ya no hay ese vínculo. Ya no hay, desaparece el vínculo del hombre con el Estado, ¿no? Muy bien, en lo económico, te dice, la tierra se transformó en una fuente de riqueza y poder, ¿no? Claro, al disminuir el comercio y la circulación de la moneda, ya no hay comercio, ya no hay circulación de la moneda, el Mediterráneo está invadido por por los piratas, Tierra Santa está ocupada, todo lo que viene a ser rutas comerciales están invadidas, las ciudades están casi desapareciendo, languideciendo por el tema de la inseguridad, está desapareciendo el comercio, está casi desaparece la moneda, la circulación monetaria. Entonces, ahora, ¿qué nos detenta poder y qué nos da hasta poder económico? El tema de la posesión de la tierra, ¿no? Tengo tierra, soy poderoso. Ahora, la economía, ¿cómo va a ser? La economía va a ser de autoconsumo. Cada feudo va a consumir lo que produce. O sea, mi cita, ni siquiera entre feudos o entre castillos puede haber intercambio comercial o puede haber algún tipo de comercio. No. La economía es de autoconsumo, ¿no? Autoconsumo. Entonces, cada feudo consume lo que produce. ¿Ya? Muy bien. En el tema en el tema social, la sociedad es una sociedad jerarquizada, con diferencia de clases sociales. La clase dominante, la clase dominada, ¿ya? Existen, te dice, dos grupos privilegiados. Pero ojo, de la organización social, siempre en la cúspide, ya, siempre en la cúspide de máxima autoridad está el rey, siempre. Luego siguen los nobles, donde ahí se encuentran los señores feudales, los grandes vasallos, ¿no? Luego sigue el clero, ¿ya? Como clase privilegiada. Y finalmente está el pueblo como los no privilegiados. Ahora, ¿cuáles son en el feudalismo? Las dos clases privilegiadas son los nobles y el clero. ¿Por qué? Porque tienen riquezas. Ellos no pagan impuestos. Los nobles, por ejemplo, cobran impuestos, la iglesia solo se dedica a trabajar o a rezar por la salvación de las almas. Son el pueblo los que trabajan, los que pagan impuestos, los que pagan diezmo, porque a la iglesia hay que pagarle diezmo,
¿ya? Aparte la iglesia te vende indulgencias. Entonces, estos son grupos, los nobles y el clero son dos grupos privilegiados. Y hablando acá de la iglesia, siguiente característica social, te dice, ¿no? La iglesia católica se consolidó, perdón, como un instrumento de un enorme poder religioso, ¿no? Como una institución de enorme poder religioso. La iglesia es una institución poderosa, sí. La iglesia, mira, en la época de la Edad Media, se caracteriza la Edad Media en realidad por que se da la época del oscurantismo. El hombre es misita inteligente, el ser humano es inteligente, sí, pero en la época de la Edad Media, del oscurantismo, donde la iglesia somete al hombre, manipula al hombre, hace que el hombre actúe por medio del miedo, el hombre no utiliza su inteligencia, no utiliza su razonamiento, todo le crea la iglesia. En la época de la Edad Media se da el retroceso de la ciencia, de la tecnología, no hay ningún tipo de avance tecnológico, ni científico, ni educativo, nada. ¿Ya? Si la iglesia me dice a mí, te ven indulgencias, mira, si tú no me compras indulgencias, te vas a ir al infierno. Entonces el hombre, eso era terrible para el ser humano y le creía todo a la iglesia. Entonces este hombre vendía lo que podía o entregaba todo lo que tenía para que la iglesia le entregue un certificado de que cuando se muere se va a ir al infierno. O cuando se muera, ¿no? Se va a ir al infierno. O se va a ir si él compra las indulgencias, se va a ir al cielo. Le entrego un certificado. No, ahora sí, ya tienes la salvación de tu alma, te vas a ir al cielo, le dice. Entonces este hombre le cree a la iglesia, entonces de esa manera, cobrando el diezmo obligatorio, porque es obligatorio el diezmo de que hay que pagar a la iglesia, aparte vende indulgencias, si no recoge tus tierras, recoge tu ganado, recoge lo que tienes, y de esa manera la iglesia se volvió una institución grande, poderosa, llena de riquezas. Se consideró a la iglesia como uno de los señores feudales más grandes de la época, ¿no? Muy bien, entonces aquí, y si no hago caso y si no quiero mi cita, la Santa Inquisición te va a juzgar, te va a someter y al final vas a morir torturado en nombre de Dios, porque eso sí a la iglesia como institución. ¿Ya? Entonces, eso es en el tema social. Pasamos de las características del feudalismo a lo siguiente. Ahí hemos visto la relación del vasallaje. Mira, la relación del vasallaje se da por una ceremonia. Es un vínculo contractual que se da entre dos personas libres, ¿no? Donde la ceremonia viene a ser dos partes, el homenaje y la investidura. ¿El homenaje de qué trata? Acá vamos a ver al vasallo, ¿no? Al vasallo que se arrodilla ante el señor feudal y le pide ser su señor, que sea su señor, ¿no? Le promete fidelidad. El vasallo le promete consejo en el gobierno, ayuda militar, trabajo. Si el señor feudal acepta ser su señor, entonces pasamos a la investidura. En la investidura, el señor feudal le puede conceder un poco de feudo, o sea, una parte de tierra, puede ser grande o pequeña, y si no le da tierra, porque en el mejor de los casos le daba un poco de tierra, le puede dar una compensación económica, caballos, armas o joyas, ¿no? Y también le promete la seguridad para el vasallo. Entonces, de esa manera se da el vínculo del vasallaje, que por cierto era para toda la vida, ¿ya? Para toda la vida, pero después vamos a ver cómo estos vasallos escapan y eluden el control del señor feudal, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos, hablando de eludir el control del señor feudal, hablamos del renacimiento urbano. Te dice, la reactivación del comercio a partir de fines del siglo X hizo reaparecer la actividad propiamente urbana e incluso las mismas ciudades. Mira, para el siglo XI el renacimiento urbano se va a dar. ¿Por qué? Porque un poquito antes vamos a ver que ya se vivía un ambiente más tranquilo, de paz, gracias a las cruzadas, que la intención de la guerra de las cruzadas era recuperar Tierra Santa, expulsar a los invasores. No se ganó las Tierra Santa, pero sí se logró un poco de paz, ¿no? Un poco de paz. Mira, el mar Mediterráneo va a estar más tranquilo, ¿no? Va a estar despejado, ya se vive paz, entonces ya se puede comercializar por el mar Mediterráneo. Las rutas comerciales también están despejadas. La Tierra Santa, que es un lugar de peregrinación, también ya está libre, ¿no? De los turcos otomanos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que
se va a dar por eso el tema del comercio, ya se empieza a comercializar, pero ojo, también hay una cosa bien importante acá, dentro de los feudos y dentro de los castillos la población ya no resiste más. ¿Por qué? Porque la población ha crecido, la población crece, la demografía aumenta y ya no se puede sostener en los castillos y el tema económico ya no puede sostener a la población como siempre, ya no se abastece, ¿ya? Entonces muchos van a escapar de los castillos que han sido vasallos y han tenido y son siervos, escapan del control del señor feudal y se vienen a repoblar las ciudades, ciudades que habían sido abandonadas, ciudades que están a punto de desaparecer, regresa, la gente regresa. Y como hay el tema comercial, en las ciudades vamos a ver a dos protagonistas importantes, los comerciantes y la burguesía, o perdón, los artesanos y los comerciantes. Van a ser dos puntos importantes del renacimiento urbano. Entonces, según tu banco, mira, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Causas del renacimiento urbano. Según el historiador Henry Pirenne, ¿qué te dice? Las causas fueron la función comercial. Como ya todo está más tranquilo, la función comercial empieza a renacer, ¿no? El centro colonizador de un área nueva, dice, ¿no? Van a ser las ciudades. La expansión de antiguos núcleos rurales. Ojo, la expansión de antiguos núcleos rurales. O sea que la población empieza a crecer, a crecer en esos núcleos rurales y empiezan a formarse ciudades, ¿ya? El establecimiento de la administración real. Nuevamente el rey está empezando a recobrar el poder que tenía. Nuevamente el rey está empezando a recobrar, ¿no es cierto?, el puesto de poder que tiene. Muy bien. El fenómeno de las peregrinaciones a los lugares de culto, ¿no? Que demuestran que ya pues todo está en paz y está libre, ¿no? El despertar cultural y la aparición de las universidades, eso se va a dar después, la aparición de el despertar, te dice, del cultural, el despertar, todo esto de la cultura, la educación, la ciencia, la razón y la tecnología estaba dormido. Para cuando se da el renacimiento urbano, casi al final, ¿no es cierto?, se va a dar pues el renacimiento o el despertar cultural y después las universidades, ¿no? Muy bien, entonces yo te había dicho que para el renacimiento urbano tenemos dos personas o dos grupos importantísimos, porque mira, las ciudades las habitan los artesanos, las habitan los comerciantes, aquí están los profesionales liberales, eclesiásticos y funcionarios, pero de todos, el punto importante son dos, los artesanos y los comerciantes, ¿ya? Los artesanos, por ejemplo, ¿no? Los artesanos, mira, en las ciudades, ellos han escapado del control del señor feudal, vienen a las ciudades y los artesanos crean sus talleres manufacturados, obviamente, ¿no? En sus talleres van a tener al oficial, van a tener al aprendiz. El aprendiz paga para poder aprender el oficio, el oficial enseña, organiza y el maestro es pues dueño del taller, ¿no? Ahora, ellos van a producir, ellos van a fabricar todo lo que las ciudades necesitan, todo lo que la población necesita. Pero misita, resulta pues de que acá los van a perseguir los señores feudales. Para eludir el control de los señores feudales, ellos, como dice tu banco, se agrupaban en gremios o corporaciones, ¿ya? Quienes fijaban los procedimientos de fabricación, las normas laborales, las horas de trabajo y los salarios, ¿ya? Los artesanos. Ahora, después de los artesanos que producen todo lo que la población necesita, ¿qué otro punto importante tenemos? A los comerciantes. Los comerciantes son los que van a vender lo que el artesano produce. Los comerciantes hacen el retorno al comercio, ¿no es cierto? Ahora le van a dar vida comercial al Mediterráneo, las rutas comerciales. Los comerciantes van a invertir, hasta se van a prestar dinero para invertir, van a empezar a crearse los bancos, ¿ya? Entonces, los comerciantes van a vender, van a comprar, van a capitalizar, van a invertir. Pero los comerciantes también están perseguidos por los señores feudales. ¿Cómo eluden el control de los señores feudales? Aquí los comerciantes que ahora van a tener dinero, porque uno cuando invierte, compra, vende, se dedica al comercio, hay ganancias, ¿no es cierto? Ellos van a comprarle al rey cartas de liberación
y de esa manera se van a liberar del control de los señores feudales, que lo tenían antes, y acuérdate de la relación que habían, o sea, de ese vínculo de fidelidad y la relación de vasallaje que ellos habían hecho. De esa manera se van a liberar, ¿ya? Entonces, ahora, mira, vamos a pasar a la burguesía. Los comerciantes que tienen mucho dinero, que tienen capitales, están empezando a capitalizarse, que están, ellos tienen grandes ganancias, van a crear un nuevo orden social. ¿Ya? Van a crear un nuevo estatus social que viene a ser, o sea, mira, los comerciantes adinerados se van a convertir en burgueses. El nuevo orden social va a ser la burguesía, ¿ya? La burguesía. Sin embargo, ellos siguen siendo del pueblo. Ellos no es que sean nobles o que sean parte del clero, no, siguen siendo parte del pueblo, siguen siendo del pueblo, pero en este caso son burgueses, son un pueblo rico, como quien dice así, ¿no? Son un pueblo rico. Entonces, la aparición, te dice el banco, mira, la aparición de esta nueva clase social significó la ruptura del rígido esquema de la sociedad feudal, ¿ya? Y se sientan las bases del sistema capitalista. Rompe la sociedad feudal, la aparición de la burguesía, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quiénes son los burgueses? Los comerciantes que tienen dinero, que capitalizan, porque ellos también sientan las bases del sistema capitalista. ¿Viejitos? Muy bien, eso en cuanto a los burgueses. Pasamos al gobierno de la ciudad. Tú te acuerdas que yo te he dicho, ¿no? Que los comerciantes, para poder eludir el control del señor feudal y liberarse de todo eso, le compraron al rey cartas de liberación. Mira, a cambio de dinero, ¿ah? Porque ellos tienen dinero. El rey les ha dado cartas de liberación, ¿no es cierto? Entonces, te dicen, ¿no? Empezaron a proporcionar apoyo financiero a los reyes para obtener de ellos cartas de libertad, que colocaban a las ciudades bajo la autoridad real y las sustraían del control de los señores feudales. Ya no van a tener el control de los señores feudales. Las cartas de libertad autorizaban a las ciudades a administrar justicia por sí mismas y a otorgar libertades a sus habitantes. Con esto, con las cartas de libertad, el rey también lo que les dio fue el derecho de autogobernarse. ¿Ya? Entonces, las ciudades van a tener derecho de autogobernarse, las ciudades van a tener gobiernos comunales, ¿no? Las ciudades van a empezar, pues, como lo que dice ahorita los municipios, las alcaldías, lo que se llama ayuntamientos o comunas, ¿ya? Entonces van a elegir a su alcalde, a su grupo de funcionarios y se van a autogobernar, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el gobierno de la ciudad. Vamos a pasar a lo siguiente, la escolástica. ¿De qué te habla la escolástica? ¿Te acuerdas que yo te dije que el renacimiento de las ciudades al final hubo el renacer cultural, creación de universidades? Mira, la escolástica, ¿qué es la escolástica? Vamos a ver. La escolástica es la ciencia de la escuela, ¿no? La ciencia que se enseña en la escuela. Se enseñan artes liberales, primero, luego se va a enseñar filosofía y teología. Entonces, la ciencia de la escuela, ¿qué es lo que busca? La escolástica busca fusionar la filosofía antigua con la doctrina cristiana. Misita, pero la filosofía nos habla de logos, nos habla de la sabiduría, de la ciencia, del antropocentrismo, ¿no? Del razonamiento, porque la filosofía te habla de la razón. Pero la teología o la doctrina cristiana, ¿de qué nos habla la doctrina cristiana o la teología? De fe, de dogmas, cosas que son como el agua y el aceite, pero la escolástica lo quiere fusionar, lo quiere unir, lo quiere juntar, lo quiere casar, ¿no es cierto? Pero acá es algo bien contradictorio porque el razonamiento no entiende de dogma cristiano. El dogma cristiano o la fe cristiana es creer en algo que yo no miro. Yo nunca he visto a Dios, pero yo creo en Él, oro a Él, le oro a Él, le pido cosas a Él, es más, hasta nos arrodillamos, ¿no? Ante Dios. ¿Lo has visto? No, pero crees por fe. Ya, la razón o la ciencia va a entender eso, no. La Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y del Hijo de Dios. ¿La razón va a entender eso? ¿La ciencia va a entender eso? No. Pero el dogma, ese es un dogma cristiano, pero lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Entonces, la filosofía y el tema del razonamiento y de la ciencia con la doctrina cristiana o el dogma cristiano son cosas irreconciliables, o sea, pero la escolástica busca fusionarlas.
Bueno, por lo menos por algo se empieza, ¿no? Porque ya estamos viendo el tema, pues, de hablar de razonamiento y de filosofía, por lo menos. Ahora, mira, ¿quién es el padre de la escolástica? San Anselmo de Canterbury, ¿no? ¿Quién es el representante? San Agustín de Hipona. Ahora, los dos son santos, entonces la escolástica dice, ¿no? Que hay que anteponer. Claro, quieren juntar los dos, la filosofía y el dogma cristiano, pero dice que ellos dicen, ¿no? Que primero es la fe y luego es la ciencia, ¿no? Así, primero es la fe y luego la ciencia. Eso te dice, ¿no? Muy bien, entonces, te dice, se estableció un modelo de enseñanza durante la Edad Media caracterizada por la rigidez y se daba en 3 pasos, lectura, pregunta y discusión. ¿Ya? Muy bien. La escolástica nos ha dejado algo muy importante a nosotros. ¿Qué es lo que nos ha dejado? El legado más importante de la escolástica son las universidades. Gracias a Dios empezaron las universidades, grupos donde se reunían, estudiaban, nos debatían, investigaban, ya vamos a hablar del tema de la ciencia. Gracias a las universidades, la ciencia logró obtener o logró asumir el tercer poder del mundo. Después del Estado y la Iglesia, por lo menos ya tenemos ciencia, ¿no? Entonces, en las universidades ellos estaban dedicados a la enseñanza superior. A inicios se dedica a la enseñanza de las humanidades y la escolástica, ¿no? Añadirá luego las ciencias naturales, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso, hijito, estamos terminando. Visita algunas universidades por ahí, no sé, vamos a ver. Mira, las universidades, ¿no? Vamos a ver las universidades de Salerno, Palencia, París, Sevilla, Cambridge, ¿no? Oxford, ¿ya? Entonces son universidades que ha dejado la escolástica. Muy bien. Hemos terminado, hijitos, el tema de la Edad Media, ¿ya? Vamos a hacer la práctica en lo que nos queda de tiempo. Entonces, vamos a presentar ahí tu practiquita, ¿ya? Vamos a presentar tu práctica. Muy bien. No hemos hecho ninguna pregunta, ¿no? No hemos hecho ninguna pregunta, así que voy a presentar primero, ahí está, vamos a presentar primero la práctica, ¿ya? Ahí está, práctica Seprunza, semana 5. Ya está, práctica Seprunza, semana 5. Muy bien, lo tenemos ahí entonces. Ya debe estarse presentando, hijitos lindos. Ya debe estar. Muy bien. Pregunta número 1. Voy a escoger preguntas, ¿ya? Yo voy a escoger preguntas para que nos alcance el tiempo. 1. La península arábiga está situada geográficamente en la región sudeste del continente de Asia Occidental. En su territorio se encuentra la existencia de algunos oasis, como ¿qué oasis encontramos en la península arábiga, hijitos? Y gracias a ello también se dio desarrollo humano, ¿no? Vamos a ver, claro, Yatrib, Tabuk o la Meca. Yatrib, Tabuk o la Meca, muy bien. 2. Si buscamos más elementos comunes en la idolatría antigua y las peregrinaciones modernas, una de estas sería besar la piedra negra que se conserva en el templo de... ¿Dónde se encuentra la piedra negra? En el templo de la Cava. Muy bien, en la Cava. Ya está. Vamos a ver a la pregunta número 4, ¿ya? Es la migración de Mahoma de la Meca a la ciudad de Yatrib, después conocida como Medina en el año 622, porque los caciques coreichitas de la primera ciudad no aceptaban sus enseñanzas sobre la nueva religión islam. ¿Cómo se llama el inicio de la era musulmana? Gira. Claro, ¿por qué te digo que es el inicio de la era musulmana? Porque esa fue la migración. Con la migración, ¿no? De Mahoma, de Yatrib a Medina, de la Meca a Medina, se inicia la era musulmana, ¿ya? Muy bien. Al surgir el Estado musulmán, rápidamente se inicia un proceso de expansión cuyo objetivo principal era difundir el Islam. Quieren difundir el Islam. En este proceso se desarrollan 2 califatos. ¿Cuáles eran los califatos? Bryce dice, mira, está haciendo Andrea, está haciendo su publicidad ahí. Califatos, ortodoxo, omeya, muy bien, B de bebé, nos vas a pagar derechos, André. Muy bien, 6. No, dice, está haciendo publicidad, André. Muy bien.
¿Qué más tenemos acá? Las fuerzas de Carlos Martel, pregunta 6, las fuerzas de Carlos Martel, con menos hombres y sin caballería pesada, estaban en inferioridad frente a los musulmanes, pero el Franco supo aprovechar varias ventajas estratégicas para ganar la batalla de... Carlos Martel le ganó la batalla del Poitiers, muy bien, hijitos, a los musulmanes, y con eso detuvo el avance musulmán. 7, señale el enunciado que no corresponde sobre los aportes a nuestra cultura occidental, ¿ya? A ver, alternativa E. Yo les voy a dar la respuesta acá. Todo lo demás corresponde menos la E, la D. Ah, no, espérame. La E de enano. En la ciencia desarrollaron un sistema sexagesimal, la multiplicación e inventaron la circunferencia. Esto de inventar la circunferencia, sistema sexagesimal, la multiplicación viene de Mesopotamia. Mesopotamia nos deja esto nosotros como aporte. No tiene nada que ver con el Islam, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 8. Carlomagno fue coronado como emperador del Imperio Carolingio un 25 de diciembre del año 800 por el Papa León III, claro, por su alianza con el papado. Y también todo esto lleva a una consolidación del cristianismo en Europa, ¿no es cierto? Muy bien. Número 9. Es necesario indicar que la acción política y militar de los carolingios impidió el avance de los... Anuel, dice Andrea, a ver, musulmanes en Europa y permitió la consolidación del cristianismo por su alianza con el papado. Pero me dicen Anuel, a ver, ahí está. Ya, A de Anuel, muy bien. 10. Determine los enunciados verdaderos y falsos. A ver, eso es bastante sencillo. No, ya lo vamos a hacer. Determine los enunciados verdaderos y falsos respecto al Imperio Carolingio. ¿Ya? El triunfo de los musulmanes en la batalla de Poitiers sobre los francos. ¿Verdadero o falso? Eso es falso, porque acá es al contrario, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Segundo, el Papa León III coronó a Carlomagno. Verdadero, ¿no? Verdadero. Siguiente, los beduinos hablaban el árabe, que se convertiría en la lengua oficial de la región islámica. Eso es verdadero, sí es verdadero, pero ¿qué te dice la pregunta? Mira, fíjate acá, respecto al Imperio Carolingio. ¿Qué tienen que ver los beduinos con el Imperio Carolingio? Ya, visita, es que yo sé que los beduinos hablan el árabe y es la lengua oficial de la religión islámica, pero la pregunta te pide respecto al Imperio Carolingio. Claro, entonces falso, ¿ya? Por eso tienes que fijarte bien en las preguntas que se te está preguntando. Falso, entonces, es más falso que mi ex hijos, ¿ya? Siguiente, el cristianismo lo consolida Mahoma. Falso, pero mi cita, ¿el cristianismo no lo consolida Mahoma? No. Falso, eso es falso, ¿no? También es recontra falso. Siguiente, la acción política y militar de los carolingios impidió el avance de los musulmanes. Eso sí es verdad, eso sí es verdadero. Muy bien, verdadero. Alternativa E de enano. Muy bien, vamos a la pregunta. Ya, ¿dónde se estudian las artes y estos grupos de ciencias? En las escuelas palatinas. Esto es del Renacimiento del Imperio Carolingio, ¿no es cierto? El Renacimiento Carolingio. Muy bien. Acá, 12. Tras la muerte de Carlomagno, el poder del imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en varios reinos débiles. Así se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de los llamados vikingos. Los visigodos, los ostrogodos son los bárbaros de la invasión de la primera ola, cuando empieza la Edad Media. Acá tenemos a los vikingos, ¿ya? Los vikingos, muy bien. 13. Después de la muerte de Carlomagno en el año 814, Europa se dividió en varios reinos débiles. En estas circunstancias se consolida el feudalismo, en el que el rey necesita ¿a quién necesita el rey para mantener un poco de orden y algo de paz? A mí, dice André. Ya, a los nobles, André, a los nobles como André, muy bien, para que les ayuden a mantener el reino y a cambio les concede tierras, muy bien. Entonces acá, André, no, a los nobles, ahí está, ¿ya? Muy bien. 14. El feudalismo fue un tipo de organización política, económica y social que predominó en Europa desde el siglo IX hasta el siglo
13. Bajo este sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de, yo soy poderoso porque tengo, muy bien, C, la C de Seprunza, tengo tierras, muy bien. Siguiente pregunta. Los lazos de dependencia se hicieron personales. Desapareció la noción de un hombre vinculado al Estado y se originó la sumisión de un hombre respecto a otro. El fragmento señala la característica feudal. Desaparece el vínculo que tiene el hombre con el Estado y ahora la relación es interpersonal, hombre con hombre. Esa es una característica del feudalismo político. Político, muy bien, político. Vamos a irnos a otra preguntita, ¿ya? A esta, 17. De acuerdo a la siguiente imagen, a la cabeza de la estructura social del feudalismo se encuentra. Ahí está, mira la imagen. ¿Quién está a la cabeza de la estructura social del feudalismo? El rey, muy bien. Yo te he dicho que el rey nunca desaparece, el rey sigue siendo rey, aunque no tenga poder. Muy bien, hijitos, nos vamos a quedar, creo que ya terminó la hora, ¿no es cierto? Ya acabó la hora, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí, Sí, no sé la verdad si te voy a seguir acompañando, ya, todavía no sabemos, pero si ya regresa contigo Miss Malena o de repente está otro docente, le dices por favor que nos hemos quedado, de todas maneras también yo voy a pasar el informe, ¿dónde estamos? Nos hemos quedado en la pregunta número 18, pasamos a la pregunta número 19, ¿ya? Muy bien, nunca más me vuelvo a bañar. ¿Y eso por qué? Muy bien, ya, Marita, gracias. Ya, chicos, gracias, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao, chicos, gracias. Chao, chao, muchachos. Sí, los quiero. ¿Cómo no los voy a querer? Chao, chao, chicos. Cuídense. Hasta luego.